Iniciábamos la trilogía que dedicamos a los pájaros carpinteros con el tamborileo territorial de otoño. Veíamos después la titánica construcción del nido, que tiene el doble objetivo de atraer a la hembra hacia la cámara reproductora. Sorprendíamos más tarde a esta ya con la puesta de 5 a 7 huevos. Y veíamos también al otro representante más peculiar de los carpinteros españoles, el pito real, que esperaba mientras en el interior del nido incubaba la hembra. Poco más de 15 días ha tardado la pareja de pitos reales en incubar la puesta. Ahora estamos en otro lugar, en un chopo solitario de la meseta. Y nosotros hemos abierto el nido 12 días después de nacer los pequeños. Alterar antes el microclima, oscuridad y elevada temperatura hubiera podido ocasionar la muerte de los pequeños. El macho del pito real aceptó perfectamente la alteración del nido. No mostró ninguna sorpresa ante la luz y la transparencia de lo que era una cámara oscura. Y esta fantástica adaptación nos permite a nosotros ver cómo ceba a los pequeños. Apenas ha terminado de ingurgitar en sus picos las hormigas rojas que ha cazado en el no lejano Sabinar, cuando vuelve a llenar su buche. Durante toda la filmación comprobamos que tanto en la caza de hormigas como en la alimentación de los pequeños era mucho más activo el macho del pito real que la hembra. Concretamente, nuestras observaciones en 6 nidos diferentes vinieron a demostrar que casi siempre era el macho quien cebaba a las crías. Estas crecen con extraordinaria rapidez. Hay que pensar que en una media de 20 días están dispuestas a abandonar el nido, lo cual es un tiempo récord para un ave casi del tamaño de una paloma. Es muy posible que en este veloz desarrollo de los pollos de los pitos reales esté el sofisticado sistema de cebas. La capacidad de los adultos para transportar en el interior del buche un alimento tan nutritivo como los adultos y las larvas de las hormigas rojas. Y después, esa inyección que llevan a cabo en el esófago de sus crías. Podemos observar perfectamente cómo el macho del pito real regurgita la masa de hormigas que lleva en el interior del tubo digestivo. El sonoro
ronroneo de los pollos de los pitos reales, que tiene lugar tan pronto como sienten un ruido en el tronco del árbol, es muy posible que tenga también la función de asustar a posibles depredadores. Los nidos de los pitos reales suelen estar a una altura media en los troncos de los árboles secos o medio secos. Pero hay unos nidos altamente cualificados para evitar la depredación de los mustélidos o las jinetas que son capaces de trepar por las cortezas rugosas. Estos nidos están generalmente cavados en los tocones y el propio pito real tiene que pasar a través de una serie de nudos para no resbalar y llegar a la puerta de su fortín. Seguramente, en este tipo de nidos verdaderamente inexpugnables no pueden llegar las comadrejas, las garduñas, las jinetas, que difícilmente clavarían sus uñas en estas maderas descortezadas y endurecidas por el sol y por el viento. Con intervalos de 1 o de media hora se repiten las cebas de hormigas a los pollos de los pitos reales. Extraordinariamente cautelosos, los adultos no dejan de observar los alrededores mientras alimentan a los pequeños. El corte perfecto de lo que normalmente ocurre fuera de la vista de cualquier observador nos permite a nosotros comprobar la perfección de la ceba en los pájaros carpinteros. Cuando aparece el halcón peregrino, uno de los grandes enemigos de estas aves, hay inmovilidad absoluta por parte del pito real adulto que con los movimientos de la cabeza podría detectar su presencia. Y el halcón peregrino nos va a llevar a nosotros a buscar a otro de los personajes de nuestra película. Al pico picapinos, que con el pito real es el más representativo de las 7 especies vivientes en la península ibérica. Inmediatamente comprobamos que estas aves no llevan en el interior del tubo digestivo la comida de sus pequeños. Su sistema de transporte es, por consiguiente, menos sofisticado, menos evolucionado. Pero también comprobaremos que sus presas son más voluminosas, lo cual seguramente impediría ese tipo de transporte. Vemos al macho del picapinos con una enorme larva de insecto xilófago alimentando a uno de los pequeños en el interior del nido. Viene a continuación la hembra, que transporta también una mezcla de pequeñas larvas con semillas arbóreas. Se van rápidamente los picapinos a la búsqueda de la amplia gama de materias alimentarias con las que se nutren y nutren a su prole. Mientras tanto, los pequeños hacen gala ya de su agresividad, incluso en el interior del nido. En esta ocasión, son hormigas y pulgones lo que transporta el macho del picapinos sujeto con la pinza del pico. Vamos viendo, por consiguiente, la amplísima gama alimentaria de estas aves verdaderamente omnívoras. Larvas de insectos, insectos adultos, arácnidos, hormigas, incluso pequeñas crías de pajarillos. Pero hay también una fuente vegetal bastante importante en la alimentación de los polluelos de los picapinos. Concretamente, las frutillas de los chopos y los álamos,
envueltas aún en su cubierta algodonosa. Así se explica que apenas en 17 días los pollos de los pico picapinos, del tamaño de tórtolas, terminen su desarrollo, lo cual es también un tiempo verdaderamente cortísimo en el crecimiento de un pájaro de este peso. Volvemos, entre tanto, al soto de los pitos reales. En la espesura de chopos, de sauces y de álamos va a tener lugar una aventura que no debe ser infrecuente en la vida de los jóvenes pitos reales. Desde su alto nido, el pequeño, que está ya a punto de emprender la vida libre, está observando a su vecina la corneja. El córvido ordena primorosamente el nido sin darse cuenta de que muy cerca está su gran enemigo, la jineta. Mientras la voz de alarma hace trepidar al bosque y se reúnen cornejas, urracas y hasta algún cuervo, el joven pájaro carpintero puede percatarse perfectamente de los dramas de la naturaleza. Y puede encontrarse ante una situación insólita. Hubiera permanecido quizá un par de días más en el nido. Su tendencia natural es la de esconderse en el interior de la negra galería. Pero ¿qué hará si la jineta escala el alto árbol en el que está protegido? La extraordinaria adaptabilidad de la conducta de los pájaros carpinteros le ha llevado a abandonar el nido, a emprender forzadamente el primer vuelo de su vida. Y el pequeño carnívoro no podrá tampoco capturar a sus hermanos que están protegidos en los 25 o 30 centímetros de la bóveda de madera. No cabe duda de que el momento más peligroso de los pájaros carpinteros, y concretamente de los pitos reales, es aquel en el que los pollos abandonan los nidos. Siendo aves de tamaño medio, tienen muchos enemigos. Hay un gran índice de apetencia hacia su captura. Sobre todo porque en los bosques y en los sotos son frecuentes los cazadores, tanto mamíferos como alados. El gavilán no dejará de observar todo cuanto pasa en esos momentos en que él también está tratando de sacar adelante a su cría. Y ha llegado el día en que nuestra conocida familia de pitos reales se dispone a abandonar el fortín. La hembra, más tímida,
permanece inmóvil cerca del nido. El macho reclama dulcemente a los polluelos para que salgan ya del interior del tronco. Pero los enemigos acechan. El primer vuelo de los pitos reales suele ser bastante seguro y se dirigen, como atraídos por un imán, hacia los troncos solitarios y generalmente secos. Cuando los polluelos de cualquier ave abandonan el nido, se pone en marcha un proceso prácticamente irreversible. Uno tras otro irán saliendo los jóvenes pájaros carpinteros del interior del nido que les ha protegido durante más de 20 días. La madurez en el comportamiento de los pollos, que ha tenido lugar en los últimos días en que permanecían en el nido, les va a permitir adaptarse perfectamente al nuevo medio. Pero resulta evidente que deben ser presas facilísimas para los depredadores. Serán necesarias unas cuantas experiencias previas para que aprendan a defenderse con la huida del ataque de sus enemigos. La inmovilidad es la respuesta de la familia entera ante el ataque del gavilán. Este polluelo no tendrá ya la oportunidad de recoger una experiencia que le permita librarse del ataque de la rápida rapaz. Pero como decíamos, el abandono del nido resulta ya irreversible. El último polluelo que queda también trata de conquistar el aire libre. Pese al silencio absoluto de sus padres, de un momento a otro emprenderá el vuelo. Y ahora se va a poner en marcha la técnica infalible en la caza por parte de la jineta. Silencio absoluto y agilidad increíble. Dos de los polluelos han pagado el tributo necesario a los depredadores. Atesoraban en su cuerpo las proteínas que habían sido fabricadas a partir de las hormigas y las larvas de los insectos xilófagos, materiales difícilmente conquistables por parte de los vertebrados ibéricos. De esta manera, la energía ha pasado de uno a otro escalón, de la madera y de la tierra a los pitos reales, y del cuerpo del pequeño pito real a la jineta o al gavilán. Pero la pareja de pollos supervivientes ya están explorando los árboles secos en los que encontrarán sus nutrimentos. Y podemos afirmar que desde siempre, desde los albores de su especie, habrán sufrido los ataques de mamíferos y de aves de presa. Pero mientras el hombre no acabe con los bosques,
Mientras el hombre no arrase los sotos, seguirá habiendo pitos reales y pájaros carpinteros. Y no solo aprenderán los jóvenes a alimentarse en estrecha concordancia con sus padres durante 15 días, sino que aprenderán también a reconocer a sus verdaderos enemigos. Aprenderán a quedarse inmóviles cuando aparezca la silueta terrible del águila perdicera. Se integrarán en el juego terrible de la vida y de la muerte. Y si consiguen abandonar el territorio paterno hacia finales de agosto, quizá lleguen a cumplir los 12 o 15 años que llegan a vivir los pitos reales. El más exótico de los componentes del grupo de los piciformes ha caído en una red de ornitólogo. Con toda meticulosidad le sacan los muchachos de la trampa con objeto de tomar algunas medidas, de anillarlo y de ponerlo en libertad. ¿Por qué traemos a colación a esta avecilla después de mostrarles con detenimiento al pito real y al pico picapinos? Porque este miembro primitivo y migrador del grupo de los picos presenta peculiaridades increíbles. Recibe el nombre de torcecuello, concretamente porque tiene la costumbre de mover el cuello, de retorcerlo en el estricto sentido de la palabra cuando se siente en peligro. Es muy posible que desde tiempos remotos, cada vez que los hombres capturaban un torcecuello, podían observar las torsiones extrañas que lleva a cabo con el cuello. Y aquí nació el nombre. Pero nos preguntamos nosotros, ¿por qué encrespa las plumas de la cabeza? ¿Por qué mueve el cuello de una manera tan reptiliana? Mientras toman notas los ornitólogos, mientras se disponen a anillar a la avecilla para ponerla en libertad, vamos a desvelar nosotros con la cámara el secreto de la gran imitación del torcecuello. Les diremos antes que estas aves, que no presentan colores llamativos como el resto de los picos, sino más bien miméticos, se alimentan sobre todo de hormigas. En realidad, aunque están en el grupo de los picos, no tienen adaptadas las plumas de la cola para trepar en los troncos. Pasan más tiempo en posición horizontal en los hormigueros que en posición vertical. Invernantes africanos llegan en primavera a la península ibérica para nidificar. La vida de los torcecuellos transcurre en las umbrías, en los sotobosques, donde abundan sus enemigos naturales. Es posible que la respuesta evolutiva de la especie a la presión de los depredadores haya sido el asombroso sistema de disuasión que pone en práctica el torcecuello cuando se siente atacado, por ejemplo, por un mustélido. El turón puede ser un enemigo terrible para el torcecuello, sobre todo si le sorprende en el interior de un tronco. Pero súbitamente el torcecuello se transformará en un temible ofidio. Erizará las plumas de la cabeza. Comenzará a deslizarse por el interior del tronco. En una palabra, dará paso al aspecto de una temible culebra o de una víbora. El engaño sirve para que el turón, que como todo el mundo sabe,
es extraordinariamente miope, se disponga a atacar no a un pájaro, sino a una víbora. La agresividad dará paso a la cautela. Esperará el turón el momento en el que la víbora le ofrezca el flanco del cuello. Pero el torcecuello siempre le ofrecerá la punta del pico. La imitación no puede ser más acabada. En el momento en que el turón se distraiga, emprenderá tranquilamente el vuelo el pájaro carpintero después de haber burlado al más terrible de sus enemigos. Y ahora podemos explicarnos nosotros la razón por la cual el torcecuello ha merecido su insólito nombre. Aún queda un tercer capítulo en la trilogía de los pájaros carpinteros. Es el de su increíble sistema alimentario.